Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les fue con ese debate, con ese expresar sus ideas y de eso me parece que empieza a tratarse, por lo menos en este momento y en este bloque, eh, la pedagogía, ¿no? Es decir, toda la materia intenta que ustedes empiecen a buscar su propia posición. Que eso no significa que sea mejor o peor, sino que significa tomar un lugar y a partir de allí construir qué educación vamos a compartir en el futuro con sus alumnos, ¿no? ¿Desde qué mirada? Bueno, como ustedes habrán visto, esos fragmentos que les presenté hablaban sobre todas esas promesas de progreso, de igualdad, ¿no? Que la modernidad parecía poder alcanzar. También aparece allí una mirada como más, podríamos decir, más comprensiva, que es la que hace Pinauper sobre la escuela, ¿no? Es decir, primero plantea esto, ¿no? De cómo su surgimiento tiene que ver con necesidades y cómo en su momento acompañó lo que la sociedad estaba necesitando, ¿no? Aunque después, bueno, plantea esto de ahora qué pasa con esa escuela generada, creada en tiempos modernos. Y para seguir pensando y para poder seguir debatiendo, me parece que es importante, como le venías diciendo, ¿no? Este uso de la razón iba a llevar al progreso, el hombre iba a alcanzar esa felicidad y esa igualdad, que el proceso civilizatorio de la Revolución Francesa y de los hombres de la Ilustración apostaban a que ese uso de la razón del hombre y ese reclamo de los derechos de los seres humanos iban a poder concretarse, ¿no? Y veían en los sistemas organizados educativos la posibilidad de que esto empezara a germinar, ¿no? Recordamos la importancia entonces del sistema educativo como sus diferentes funciones y cómo empieza a formarse y organizarse esa institución que vamos a llamar escuela. Y frente a esa escuela empieza este planteo desde una mirada contemporánea y también trayendo un poquito a Kant, ¿no? Kant, ¿se acuerdan que hablaba de esta alcanzar mayoría de edad, ¿no? Esta autonomía del yo. Y lo que nos plantea Foucault es todo lo contrario, ¿no? Foucault va a decir que en esos establecimientos lo que se hace es un adiestramiento, una domesticación, ¿no? Un disciplinar de los cuerpos. Y frente a eso, nosotros empezamos a pensar con aquellas primeras definiciones de educación. ¿Se acuerdan cuando trabajábamos la búsqueda de un concepto de educación? Habíamos establecido que tenía que ver con una práctica social, ¿no? Y bueno, y ahora nos encontramos frente a una necesidad de pensar si ese término que desarrollamos, que en realidad es un proceso, es lo mismo que es la escolarización,
¿no? En el texto que ustedes tienen, Mariano Eñita va a decir que la educación no es simplemente el desarrollo de la infancia, sino una forma o un envoltorio muy concretos que damos al mismo. A diferencia de la práctica totalidad de las especies animales, la humanidad no solo aprende mucho más durante la infancia, sino que además educa. Es decir, que los adultos dedicamos mucho tiempo a guiar de forma expresa ese aprendizaje. Y a diferencia de la mayor parte de la historia, que ha sido muy larga, y de toda la prehistoria, las sociedades modernas escolarizan, que es una forma muy particular de educar. Esta escolarización tiene que ver con elementos específicos, ¿no? Es decir, hay un espacio, hay un tiempo, hay una gradualidad, ¿no? Que hacen que la escolarización sea un modo de educar y no el único, ¿no? Y frente a esta postura, hay muchísimo material para seguir pensando. Yo traje para seguir pensando un poquito más sobre esta educación o escolarización, a otro importante pensador, pedagogo de la educación contemporánea, ¿no? que va a decir que, bueno, que se llama Narodowski, en su texto Buscando desesperadamente a la pedagogía. Y lo que él va a decir es que esa escuela que se generó en la modernidad se hizo a través de un proceso de escolarización del saber. Es decir, en lo que consistió tuvo que ver con una construcción y una vinculación que se hizo a partir de diferentes necesidades que tenía la sociedad, ¿no? Entonces, este autor va a decir que por un lado podríamos hablar de esa necesidad de lo institucional, ¿no? Que tiene que ver con este espacio vinculado o relacionado a un espacio futuro que serían las fábricas, a esa necesidad de la disciplina social. Pero por otro lado también, va a decir el autor, este proceso de escolarización del saber va a tener que ver con lo intelectual. Es decir, hay corrientes de pensamiento, recuerden que habíamos estado hablando de esta reforma y contrarreforma, es decir, qué pasa con los ideales religiosos, esta necesidad de llegar a las masas, ¿no? Y entonces ahí también, junto con la ilustración, hay una vertiente que tiene que ver sobre el desarrollo sobre las masas del pensamiento, ¿no? Sobre las diferentes ideas que se estaban disputando el poder en ese momento. Entonces, bueno, me parece que es importante tener esta visión sobre qué se debate cuando estamos hablando de el éxito o el fracaso de la educación moderna, ¿no? Para cerrar quería hablarles unos minutitos nada más, no voy a robarle mucho tiempo más. A ver si estaba acá. Bueno, acá yo les sinteticé sobre cómo empieza a darse este debate y cómo las posiciones pueden ser diversas, ¿no? Y cómo unas pueden alimentar a otras, porque la idea de encontrar diferentes posicionamientos con respecto a la escolarización de la educación tiene que ver con poder
acrecentar nuestros conocimientos y tomar posición, ¿no? Entonces, como yo les decía antes, Mariano Enguita, que es el autor que ustedes tienen que leer, la introducción de la educación en la encrucijada, va a hablar de la escolarización desde una posición positiva. Es decir, va a haber en ese proceso un lado característico positivo sobre ese acontecimiento. Sin embargo, en el progreso de sus lecturas en la carrera van a encontrar otro pensador contemporáneo que es Iván Illich, quien cree en la necesidad de desescolarizar, ¿no? Y después, Gimeno, que también lo van a leer mucho en toda su carrera de educación, lo que va a plantear es una mirada de articulación, ¿no? Entre diferentes posturas, esa necesidad de que convivan ese sentido de la educación que nosotros planteamos como una práctica social con esa necesidad de escolarización y de estructuración, ¿no? Bueno, quería presentarles, para cerrar, porque quería aclararles algunas cositas, el texto que ustedes tienen que leer, La educación en la encrucijada, de Mariano Fernández Enguita. Este texto fue editado en el 2016. Está referido a partir de España, ¿no? Mucho de lo que aparece en la primera parte tiene que ver con ese contexto, pero a mí me pareció interesante el recorrido que él va haciendo en la introducción, que es lo que ustedes tienen que trabajar, él va planteando, ¿no? Ese origen de, por ejemplo, Érase una vez la escuela, ese origen de la educación, cómo se fue dando en lo histórico y cuál es el planteo actual, desde qué lugar estamos mirando ahora, ¿no? Esa educación, desde qué lugar surgió y desde dónde estamos mirando esa escuela que ahora llamamos nacional, esa relación que va a ser el autor entre la educación moderna y el surgimiento del libro, ¿no? Y ese planteo de qué pasa en la actualidad con nuevas herramientas, va a decir, con lo digital, ¿no? También va a hablar sobre esto que veníamos hablando nosotros, que tiene que ver sobre la promesa del progreso, ¿no? ¿Qué pasó en esa sociedad y qué es lo que nos pasa ahora? ¿Qué pasa también con ese poder y esa legitimación que se le daba a la escuela en otro momento histórico, ¿no? Bueno, en realidad era eso nada más, presentarles a ustedes una mirada rápida sobre el texto, porque la idea es hacer el ejercicio de debatir, ¿no? De construir un pensamiento propio. Así que bueno, los espero en la próxima clase. Tienen ahí para hacer la actividad grupal, recuerden, y las actividades individuales. Y bueno, en la próxima clase ya estaremos hablando sobre el segundo parcial. Que tengan buena semana.